Seguimos adelante en esta noche. Acabamos de cortar hablando, y lo decía Lourenço Fernández Prieto, hablando de ciertos límites de lo que cuentan o dejan de contar los medios de comunicación. Sé que Roberto quería añadir algo al respecto. Brevísimo. Muy breve, y hablamos enseguida de límites, si os parece. No, lo mío es muy breve. Hay una diferencia esencial. Yo coincido con la valoración que hacía antes de que efectivamente lo de Valencia es un escándalo y se conoce porque los medios lo sacan a la luz, ¿no? Lo vuelven a sacar a la luz. No, iba a hacer una reflexión brevísima, es que aportar un dato. Mientras que en el caso de Valencia los dos conductores del metro, o el conductor, muere y por tanto no había nadie que pudiera fijar, diríamos, de manera evidente una verdad que hoy conocemos en el caso de Galicia de una manera incontrastable, y es que el tren iba a una velocidad el doble de la velocidad a la que podía ir, porque el propio maquinista ha reconocido que iba a la doble de la velocidad a la que podía ir. Es decir, la primera información de que el tren iba a 190 km por hora es la que da saliendo del tren con la cara ensangrentada el propio maquinista, y por tanto diríamos que desde el primer momento no ha habido duda de que la causa directa, otra cuestión distinta es las causas que podían, o los elementos que podían haber evitado que esa causa directa se hubiera producido, pero la causa directa es que un tren que tiene que entrar a 80 entra a 190 km por hora y descarrila, ya está, punto, tan sencillo como eso, ya está. Eso es, nada más quiero esa reflexión. Hablábamos de límites, hablaba Lourenço de límites, y hablando de eso, hoy se han publicado, hemos conocido más datos acerca de las declaraciones del maquinista. De hecho, ha acudido hoy a declarar por voluntad propia, acogiéndose a un derecho con el que cuenta. Ahí ha dado nombres, ha dicho con quién estaba hablando, era con el interventor, lo que antes se conocía como revisor, que viajaba en el mismo tren, cosa que este revisor no había dicho cuando la policía le tomó declaración. Pero más allá de esta cuestión, hoy ha trascendido una voz, la del propio conductor, la del propio maquinista. Lo ha publicado hoy el diario El País y venía a decir en su declaración, en su primera declaración ante el juez, esto. Vamos a escucharlo. La transcripción del interrogatorio judicial filtrada y hecha pública por El País ha permitido escuchar la voz del maquinista Francisco José Garzón. Con tono afectado y grave responde al fiscal Antonio Roma y ante el juez Luis Aláez. Son las 8:30 de la tarde del domingo. Al límite de la detención legal, es trasladado al juzgado. En las primeras preguntas, el fiscal quiere saber el estado del maquinista en los minutos previos al accidente. Ese día consumió algo. Lo único que hace. Y teniendo en cuenta su dilatada experiencia, si conocía la ruta. Nuestra señal, que me parece que es exactamente en el punto 83-400. Ahí tendría que tener una velocidad meta de 80 km por hora. Francisco José Garzón admite su despiste. No sabía exactamente por dónde circulaba el tren. Iba muy rápido la primera vez que le pasaba. La única vez que me pasó, por desgracia, cuando fue el golpe, no, andaría sobre los entre 180 y 190 cuando no me dio tiempo a nada. Las causas del exceso de velocidad, del despiste, centran el interrogatorio. ¿En qué pensaba al entrar en el túnel previo a la fatídica curva? Si lo supiera no lo pensaría, porque la carrera para toda la vida es tremenda. Le digo que no lo sé. Si no estoy tan loco como para no frenar. Desactivó el freno en algún momento. Hombre, pero era inevitable ya. Y finalmente, el momento del brutal impacto en la curva de Agrandeira. ¿Cuándo notó usted que el tren se le vence? La curva ya la veo que no la paso. Pero activa el sistema de frenado, todos los sistemas de frenado. Antes de que se venza el tren, ya llevo todo activado y veo que no paso. El delegado del Gobierno se ha referido a la filtración del audio de la declaración. La prioridad es la investigación. Realmente, pois, é certo que non é normal que se filtren sin que quen ten que a responsabilidade desas imaxes pois dea o visto bon, pero ao mesmo tempo pois non hai nada que ocultar, por lo tanto pois eso non é unha prioridade neste momento. Tras su declaración del domingo, el maquinista entregó su pasaporte, su licencia y se comprometió a presentarse en el juzgado semanalmente. Bueno, dice Samuel Juárez, el delegado del Gobierno, que no es una prioridad. La pregunta que nos hacemos es
que sea o no sea una prioridad, establece algún tipo de límite a las cosas que se publican o se dejan de publicar. No tanto, lo digo por el trabajo que realizan los medios, sino por el hecho de dónde salen estas informaciones. Y se me vienen a la cabeza, en este caso, no audios, sino imágenes que hemos visto en alguna cadena de televisión, pues por ejemplo el señor Bárcenas declarando ante el juez, de vídeos del señor Bárcenas declarando ante el juez. No sé quién quiere abrir. Bueno, eu creo que efectivamente eu tamén coincido de que os medios fan unha gran labor, os cidadáns non teríamos acceso a unha información que cada vez demandamos máis clara, máis concreta, e, por tanto, eu aí valoro moito a labor dos medios. Pero é certo que a veces aportan imaxes ou incluso datos, pero sobre todo imaxes que iso non é información, é outro tipo de cousas que eu sí que creo que aí deberían ter un pouco máis de cuidado, porque a iso non está aportando nada máis que un certo sensacionalismo, un certo amarillismo, e que non ven a conta e que incluso pode lesionar gravemente os dereitos, non xa só das vítimas, sino dos familiares, se falamos do caso do tren. Pero eu tamén entendo os momentos difíciles, complicados, do primeiro momento no que chega un cámara ou un fotógrafo a unha catástrofe deste tipo, un accidente deste tipo, manda as imaxes ao realizador que ten que escollelas, que hai que editalas. Eu iso todo o podo entender sempre que non se pase dun límite, que creo que aquí, aínda que algún medio si o estivo rozando, non creo tanto por esa sensación de utilizalo de forma sensacionalista, senón por a premura do tempo. Creo que se resolveu bastante ben, os medios galegos responderon, houve outros medios públicos que tiñan a obligación de responder e non responderon, como foi o caso da Televisión Española, pero eu creo que os medios públicos galegos e os privados responderon, e gracias a eles, pois prácticamente vivimos minuto a minuto e cunha información bastante veraz, bastante axeitada o que pasou no accidente. Eu creo que a sociedade a ese respecto se siente satisfeita. Yasmina. Bueno, yo la verdad es que esta mañana cuando escuché por primera vez esta grabación me quedé francamente sorprendida, porque este tipo de filtraciones, no voy a decir que sean constitutivas de delito, pero sí realmente son muy preocupantes, ¿no? Sobre todo porque el juez Alaez, el juez de instrucción, es una persona de una gran reputación y estoy convencida de que es el primero que se ha sentido molesto por estas filtraciones. En segundo lugar, estamos viendo, sobre todo en dos medios de comunicación nacionales, cómo se están intentando sacar todos los trapos sucios posibles para hacerse una competencia y alcanzar una cuota de mercado importante. Si bien yo soy la primera defensora de la libertad de prensa y de la información, que creo que es absolutamente imprescindible en un Estado democrático, y yo creo que concuerdo mucho con lo que decías tú, que como se ha tratado el tema del accidente, salvo algunas imágenes que, bueno, que se vieron algunos cadáveres tapados con mantas al principio, pero se ha evitado el amarillismo en todo momento, se ha sido muy delicado, salvo alguna imagen también de algún familiar muy afectado que yo hubiera obviado. Pero yo creo que en este caso esta filtración, en primer lugar, vulnera el derecho del presunto culpable a su defensa. En segundo lugar, es una demostración clara de filtraciones en el juzgado muy preocupantes y que sí tienen que ser, yo entiendo, objeto de inmediata investigación y subsanación, inmediata. Y en tercer lugar, a mí me preocupa que ahora entremos en una escalada de sacar trapos sucios o tirar de la manta, como se dice vulgarmente, para captar más lectores y seguir manteniendo este pico de información, que no sirve en nada al derecho a la libertad de prensa y al derecho de información, ¿no? Pero, en todo caso, creo que aí non podemos matar ao mensaxeiro. A culpa non é dos medios de comunicación que fan a súa labor. Yo no estaba haciendo el debate o centrando el debate en la cuestión de quién publica. A culpa da filtración dos xulgados, que a veces vulneran o dereito á legítima defensa, ten que controlarla no propio xulgado. Sí, que es lo que acabo de decir. ¿De dónde sale? Vamos a ver, las personas que tienen acceso a las cintas de la grabación de la declaración que hace como inculpado, como imputado el maquinista del tren, son unas cuantas personas, no sé cuántas, no sé si son 3, si son 4, son 5, pero no son más. Y por tanto es perfectamente obvio que si el juez tiene interés, el juez lo primero que debería hacer es investigar quién ha filtrado las cintas, porque la filtración tiene un doble efecto. Tiene un doble efecto que yo quiero destacar. Hemos destacado el primero lo han sacado tanto Yasmina como José Manuel, ¿no? Que es que puede ser constitutivo puede vulnerar el derecho a la defensa de la persona imputada, que tiene derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho sagrado. Lo hemos dicho aquí con ocasión del juicio del padre de las niñas, de los niños estos, ¿no? No sé cómo se llama ya, porque yo sigo... José Bretón. José Bretón, sigo la crónica de sucesos con una cierta distancia.
que fue un escándalo el tratamiento informativo de los medios públicos de información, además. Pero es que además hay una segunda dimensión de esta cuestión, y es que los beneficiarios de la violación del derecho de sumario, del secreto de sumario, son siempre los mismos. Siempre son los mismos. Es decir, que suprimamos el decreto de sumario y, por tanto, pongamos en manos de todos los medios de comunicación las cintas para que los puedan publicar todos. Lo que no es razonable es que haya secreto de sumario para que dos periódicos de Madrid, no los demás periódicos, publiquen sistemáticamente cuestiones de gran interés informativo sujetas a secreto de sumario. Mire, esto es lo que no puede ser, esto es lo que no es razonable. Lo que no es razonable es que el secreto de sumario se viole para beneficiar a dos periódicos de Madrid que utilizan la violación del secreto de sumario como un método para competir de manera desleal con sus competidores, porque esto es otra de las dimensiones del problema, es que esto es un elemento de competencia absolutamente desleal. Yo tengo acceso a una información de la que tú no puedes disponer porque yo tengo la posibilidad de que alguien me filtre, violando la ley, violando claramente la ley, una información a la que tú no tienes acceso. No hay derecho, es que es una cosa verdaderamente lamentable y en fin, yo no me explico cómo el juez no abre inmediatamente una pieza para saber quién ha filtrado las cintas. Sí. No lo puedo entender. Muy brevemente. No, que a conclusión é que o secreto de sumario mércase. Claro, se compra. Efectivamente. Se compra, está hai unha lesión en venta. A mí me preocupa moito a cuestión das garantías procesais, ainda que non son do mundo xurídico, pero é que todo o mundo pode estar sometido a un proceso e, polo tanto, que garantías tes con isto? Eu teño escuitado os xuíces falar dos procesos, xa non filtracións, que me parece máis preocupante. Non sei o que dicen os colexios de abogados, onde que de vez en cando falan. E logo hai un problema de lesión de dereitos, claro que sí, pero tamén incluso de privacidade, non neste caso, pero sí noutros casos que rodearon o asunto. E eu creo que, e o máis preocupante de todo para mí, por certo, neste caso, é a dicindo o contrario do que dixen antes das autoridades, o que dice o delegado do goberno. Como o delegado do goberno pode decir que non hai nada que ocultar? El non ten nada que ver co proceso judicial, el non ten nada que ver con este proceso. É o que ten que terá que decir que hai que garantizar que todo discurra conforme a lei. E é evidente que non discurre, por moi profano que señas. Decía Manuel Azaña en el año 38, en un mitin en Valencia, la democracia es la ley y se gobierna conforme a la ley y no se puede gobernar la democracia de otra manera. Y es verdad, es verdad. A ver, y concluimos este tema. Me sumo a todo o que decides, me sumo tamén a liberdade dos medios, que non é a culpa, me sumo tamén por eso. Pero non sei por que chamamos un policy window, unha ventana de oportunidade. Isto é como un banderín de enganche e todas as cousas se colgan ali. É dicir, desde os lobbies ferroviarios, estos que queren compiten co AVE, desde venganzas políticas dentro dos partidos, pasou no Maizaena, pasou noutro tipo de cousas, hasta todo tipo de cousas. Todo o mundo que ten algún tipo de problema, algún tipo de cousa, intenta colgalo ali porque vai ter moita visibilidade. Problemas que normalmente non se ven aí. Nese día salen a luz, entón empeza a discutir deles. Dillo Bárcenas. Por eso, Dillo Bárcenas. Claro, e incluso para tapar outras cousas, é que aquí a xente moitas veces é moi mala, e este tipo de cousas se aproveitan para todo tipo de cousas, e normalmente, claro, filtranlle cousas aos periódicos, dan notas de prensa, todo tipo de cousas, interesadamente, porque aproveitan a oportunidade. Bueno, ya que citáis a Bárcenas, vamos a ir con Bárcenas y vamos cambiando de tema también, porque mañana tenemos comparecencia a primera hora de la mañana. Mariano Rajoy estará en el Congreso de los Diputados, va a hablar de varias cuestiones económicas, pero evidentemente también de la crisis política que se ha abierto en torno al caso Bárcenas y en torno a cómo salpica a su partido. ¿Qué esperamos de esa comparecencia? Os lo preguntamos enseguida, pero vemos también qué es lo que esperan los dos principales partidos, el de la oposición y también el que está en el gobierno. Bueno, el grupo parlamentario desea que Rajoy comparezca para decir la verdad, no para contar una versión, sino para decir la verdad, algo que lleva mucho tiempo evitando hacer, que asuma su responsabilidad como presidente del Gobierno, que asuma la responsabilidad que le corresponde y que utilice la que seguimos pensando puede ser, en este caso sí que sí, la última oportunidad de comparecer y de explicar y de contar la verdad en Cámara Parlamentaria. No vaya a ser que la primera vez que tenga que contar la verdad sea ante un juez. Esta es su última oportunidad de dirigirse a los ciudadanos y decir la verdad sobre las gravísimas acusaciones que versan sobre él y sobre él directamente y sobre la financiación de su partido. Es el momento de escuchar al presidente. Una clara exigencia por parte del Grupo Socialista de verdad a los ciudadanos y dimisión como presidente del Gobierno, porque entendemos que no está en condiciones de seguir ejerciendo esta alta responsabilidad política, ni de representar a España dentro de España ni fuera de nuestras fronteras. Yo espero que mañana, sobre todo, sea un debate responsable.
Yo he oído con preocupación la actitud con la que van algunos al debate. He escuchado al Partido Socialista. Tenía mucho interés en que el presidente del Gobierno viniera a hablar a la Cámara, pero ahora parece que ya no le quieren escuchar. Mañana vamos a hablar de la situación política y económica del país. Por tanto, mañana vamos a hablar de todo lo que preocupa y de todo lo que está en la actualidad. Mañana cada grupo hablará de lo que quiera. El presidente del Gobierno también dará su visión del país, pero se hablará de todo. Comparecencia clave de Rajoy, un 1 de agosto. La canícula no frena la agitada política nacional. En Ferraz, ejecutiva socialista para esta ocasión especial. Medimos la temperatura de la oposición y está como el tiempo. Solo hay una opción para Rajoy. Es un sí o sí. Pensamos que si dice la verdad, el paso siguiente es irse. Y si Rajoy no dice la verdad y por lo tanto miente, también creemos que debe irse. En el PP también es cosa del clima. La estrategia del presidente será enfriar el escándalo Bárcenas, hablando también en el Pleno de Economía. Tiene obligatoriamente que relacionarlos con la recuperación económica. A los ciudadanos lo último que les interesa es que por un clima político enrarecido se estropee la recuperación económica. Así que la duda es si Rajoy dará satisfacción a las expectativas. El PSOE aún no descarta una moción de censura. Pues esto es lo que opinan los grupos políticos, los de la oposición, también el Partido Popular en el Gobierno. Y brevemente, porque a las 11 nos iremos a otra pausa, sí me gustaría saber vosotros qué esperáis, qué creéis que es lo que va a decir Rajoy mañana, si va a aclarar algo o si, como decía, escuchábamos ahora a Elena Valenciano, si dice la verdad tiene que irse. Yasmina. Yo la verdad es que no espero grandes novedades ni grandes sorpresas, conociendo en primer lugar a Rajoy, que tiene una táctica monocorde a la hora de sus discursos. Sospecho, y esto evidentemente con todas las reservas posibles, que intentará soslayar el tema de Bárcenas de la mejor manera posible y centrarse, entre comillas, en sus logros económicos, ¿no? Sin embargo, sospecho también que la parte de la oposición será presionar e intentar sacar las cosas de quicio lo máximo posible y forzar, o por lo menos de cara a su electorado, una imagen de que, bueno, de que han trabajado en el tema en contra de la corrupción, ¿no? Sin embargo, a mí esta comparecencia en concreto, tanto la petición, que yo creo que esta comparecencia tenía que haberse hecho evidentemente hace mucho tiempo, pero tanto por tiempo como de la forma en la que se ha organizado, como se ha pedido, me deja un regusto muy amargo en la boca, porque no es que tenga la impresión, es que tengo el convencimiento de que ninguno de los políticos han estado a la altura, y sobre todo porque si tenemos que hablar de corrupción, no solo hay que hablar del caso Bárcenas, tenemos que hablar de los ERES de Andalucía, Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que esto vaya a ser que se vaya a abrir la caja de Pandora, pero vamos a tener más de lo mismo y un argumento para que la oposición siga defendiendo que Rajoy se vaya, y Rajoy va a intentar defenderse diciendo que la economía mejora. Yo creo que nada nuevo bajo el sol, francamente. José Manuel. Bueno, pois eu creo que Rajoy ten varias posibilidades mañán, pero non vou explicar, porque ainda que con moitos artigos, ou con algúns artigos, entre outras cosas porque nos quedan 4 minutos. Dos que escribe Roberto non coincido, pero co que escribía hoxe sí que coincido, e seguro que elas vai explicar. Bueno, eu o que espero é que non vai a dar unha versión, a súa versión, senón que vaya a esclarecer a verdade. Sei que non vai ser así, porque se dixera a verdade, se aceptara a verdade, pois evidentemente quedaría nunha situación política moi delicada, e iso non o vai facer. Vais enrocar, vamos escoitar falar dos ERES de Andalucía, vamos escoitar falar incluso, seguramente, hasta de Filesa, da financiación ilegal do PSOE, da de Convergencia e Unión, aquí todo o mundo rouba, todo o mundo se financia irregularmente, e, por lo tanto, esta é unha cuestión menor importante a economía, e que o país vai mellorando según a súa versión, que é moi discutible. Por tanto, non espero grande cousa, aínda que se estiveramos nun país democráticamente avanzado e cunha democracia asentada, ou tería que decir a verdade ou tería que dimitir. Roberto. Bueno, él tiene mañana una papeleta, el presidente tiene mañana una papeleta terrible, endemoniada, ¿no? Yo creo que es difícil decir en la historia de un político de tan largo recorrido la peor de su vida, pero probablemente una de las peores de su vida, sin duda ninguna, ¿no? Él puede, lo comentaba ahora generosamente José Manuel, yo he escrito hoy sobre eso, él puede en primer lugar reconocer que las acusaciones de Bárcenas son ciertas y marcharse, convocando elecciones o poniendo a alguien que esté limpio de polvo y paja, ¿no? Puede, en segundo lugar, volver a negar todo y aportar una documentación que permita dar credibilidad a esa negativa, lo cual es altamente improbable, porque si no ya lo hubiera aportado y no hubiera esperado a estar tan absolutamente deteriorado como está. Y puede, y esto sería lo más razonable, yo creo que lo mejor para el país, para la economía del país y para la política del país, reconocer que se equivocó al principio, cuando afirmó que todo era mentira,
en reconocer, por tanto, que hay una parte de lo que dice Bárcenas, que es cierto que hay un grave problema de financiación en el Partido Popular, salvándose él, claro, porque si no tendría que dimitir, salvando su responsabilidad, salvando las acusaciones contra él, y esto abrir inmediatamente, afirmar ante la opinión pública que va a abrir una investigación para que caigan las cabezas que sean necesarias. Yo creo que ya es demasiado tarde para eso y, por tanto, como creo que ya es demasiado tarde para eso y que no va a hacer ninguna de las otras dos cosas, creo que lo que va a hacer es sencillamente echar balones fuera. Le va a costar mucho trabajo porque la oposición va lógicamente a lo que va, pero si hace eso, como en el juego de la oca, vuelve a la casilla, lo contaba hoy, vuelve a la casilla inicial, porque dentro de 3 o 4 meses volveremos a estar en lo mismo. Tendrá que volver a decir la verdad, o a decir que todo es mentira, o a decir que todo es verdad, o a dar una explicación razonable. Es decir, yo creo que está metido en una envolvente... Fernanda Tavares había escrito un día un artículo que se llamaba La bola de nieve, ¿no? Sí. Que tuvo mucho éxito de lectores y justificadamente porque efectivamente se ha metido en una bola de nieve que se lo lleva todo por delante, ¿no? Yo creo que le va a costar mucho trabajo salir airoso. Si él pensara que puede salir airoso, no hubiera puesto el pleno el 1 de agosto. En 2 minutitos. Pois a verdade é que a min eu creo que o foco o temos mal situado, ainda que agora Roberto avanzaba por aí, non? Creo que a cuestión para min non é a verdade, por lo que xa dixestes, non? Para min o que me gustaría saber, e me gustaría que a oposición intentara desentrañar eso, porque creo que é o esencial, é se é un problema de Raxoi ou é un problema do PP. Claro. Porque son 2 cousas distintas. Efectivamente, ele é o presidente do goberno, ele é o secretario xeral o presidente do partido e, por lo tanto, ten unha responsabilidade maior. Pero a mí o que me interesa é outro, porque é o profundo, o auténtico. Se falamos de corrupción e de mal funcionamento do sistema, ese é o asunto. A outra cuestión, a dos sobres, polo de agora é simplemente alguén que, efectivamente, eu creo que aí tan razón ao Partido Popular, alguén que está na cadea, que está dicindo que o presidente cobrou. Se pode demostrar ou non. Pero é outro asunto, o importante é outro. Eu creo que non dirá nada, intentará así tamén, como dirá, fará unha comisión de investigación que se fan estas cousas, anunciará novas medidas e cousas polo estilo dentro do partido e así, pero porque o tempo está con el. Agora chega o mes de agosto, que non se vai falar destas cousas, e además, por desgracia, pasan outras cousas que tapan moito isto. Entón, o tempo está a favor dele e creo que fará, dirá para diante, que sí, que vai que investigar, que así, pero non é así. O problema, seguindo o que ditito, o problema é de Rajoy, non é do PP. O PP aí, por desgracia, para Rajoy, hai xente que non está manchada. Aí está o asunto. Pero o tempo correría... sistémico. O tempo correría ao seu favor se non tuvera a gota china, que non é Malaya, que é China, como nos enseñou isto Paco Ríos, se non tuvera a este home permanentemente largando, non? É dicir, que é moi difícil que un presidente aguante con un individuo que é un enemigo político declarado e que está enfeudado cun medio de comunicación, porque esta é a segunda parte, que é unha parte nova, é dicir... E a 2 xornais vendendo xornais. Claro, é dicir, que o señor Bárcenas está enfeudado con o segundo periódico de España. E o segundo periódico de España está disposto a convertir o de Bárcenas, seña para ben de Bárcenas, isto dalle igual, nun elemento que lle permita seguir vendendo periódicos. Claro que é o seu negocio, lógicamente, isto é legítimo. Seguir mantendo poder Por mediático... suposto, seguir mantendo... Non transparencia informativa, sino poder mediático. Dice un minuto e nin caso. Nin caso, ten razón. Vamos a detenernos un instante, entre otras cosas, porque decíais, hay más cosas, el tiempo corre a favor en este caso que arranca agosto. Agosto empieza movidito prácticamente en todos los sectores y vamos a hablar enseguida de fútbol, en concreto del Deportivo de A Coruña, pero antes nos detenemos y volvemos con más cosas hablando de fútbol aquí en Vía V. No se muevan.